Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitante de toda la tierra. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie del día lunes, espacio dirigido a la familia. 10 enemigos que destruyen a sus hijos. Y compartiremos el tercero de sus enemigos, la música. Tú nos creaste con un propósito. Hoy tenemos unos invitados especiales para desarrollar este tema. El pastor William Alarcón y su esposa Olga Luna, pastores de la comunidad Vida con Propósito sede Girón. Buenos días, William, y bienvenido. Buenos días, Oscar, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Espero que hoy sea un día de bendición para ustedes. Buenos días, Olga. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a toda nuestra audiencia y felices de estar aquí y poder compartir con ustedes. También nos acompaña Raúl Bogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl. Buenos días, Oscar, y muy buenos días para el pastor William, para Olga y para todos nuestros queridos oyentes de Vidas con Propósito. Recuerde que usted puede escuchar estos programas en cualquier horario ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Si desea, también lo puede recomendar a otras personas. Bueno, este tema de la música es un tema muy polémico, y así que vamos a empezar de una vez para entrar en materia en esta mañana. William, ¿por qué la música se puede llegar a considerar un enemigo para nuestros hijos? Bueno, primero quiero aclarar qué clase de música es la que afecta a nuestros hijos. Y es toda aquella clase de música que está influenciada por el pensamiento del mundo y que lleva a nuestros muchachos a tomar comportamientos equivocados frente a Dios, frente a sus padres, frente a la sociedad y frente a ellos mismos. Y lo digo con mucha autoridad, porque en mi juventud fui grandemente afectado por esta clase de música que me llevó a comportarme de una manera equivocada, trayendo mucho daño a mi vida. Así que, aunque la música pareciera inofensiva, se puede convertir en un enemigo difícil de vencer por la forma como esta puede llegar a influenciar negativamente a nuestros hijos. ¿Quiere decir que la música puede llegar a definir lo que llegarán a ser nuestros hijos? En cierta manera sí, Oscar. La música tiene la capacidad de interpretar a nuestros muchachos y definir su vida. Y en realidad la música ha marcado y está marcando y definiendo la vida de muchos jóvenes en la actualidad. La música puede llegar a tener la capacidad de dar respuestas a las distintas necesidades, situaciones, problemas y oportunidades con los que los jóvenes batallan cada día. Y los diseñadores de la música conocen muy bien este aspecto y la preparan de tal manera que muchos jóvenes se refugian en ella como medio de escape. Encuentran satisfacción, deleite en esta música, sumergidos en un mundo irreal, fuera de la realidad verdadera de sus vidas. Así que la música, Oscar, no solamente puede marcar el pensamiento de nuestros jóvenes, sino también su conducta y por ende el destino de sus vidas. Olga, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, Oscar, no podemos desconocer que hay una batalla espiritual por nuestros hijos realmente. Y es Satanás quien está en la casa de ellos. Él conoce muy bien el poder que hay en la música y la está utilizando pues como un arma supremamente poderosa que está destruyendo a muchos jóvenes, induciéndolos a las drogas, al sexo ilícito, al alcoholismo y a muchos otros pecados. Así que este tema de la música en la vida de nuestros hijos no es de poca valía, y debemos darle la importancia de vida, pues está en juego la vida de nuestros hijos, no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Bueno, William, ya que es tan importante y tan determinante en la vida de los jóvenes, la música, y ustedes como padres también que tienen 2 hijos, un hijo adolescente, un hijo joven, ¿de qué manera puede afectar la música las emociones de nuestros hijos? Quiero que leamos un proverbio. El proverbio 25:20 dice: dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida
o como andar desabrigado en un día de frío. Bueno, y como les comenté en un principio, en mi juventud fui afectado profundamente por la música. A mí me encantaba mucho la música vallenata, ¿no? Esta música me llevó al alcoholismo. Cada vez que yo escuchaba esta música era incitado a beber. La música hacía por momentos que me sintiera alegre, pero después de mucho tomar, de mucho beber trago, entonces venía la tristeza y la depresión. Ahora, ¿qué causaba todo esto? Pues la música, que junto con alcohol por poco acaban con mi vida. Entonces lo que el proverbista está diciendo acá es que si un corazón está afligido, lo que menos puede hacer este corazón para tener sanidad es afligirlo con más frases tristes y desesperanzadoras. Así que la música tiene el poder de cambiar, Oscar, los sentimientos, las emociones de una persona para mal o para bien. Puede condicionarla para que esté triste o esté alegre, esté depresiva o animada. Y la música puede llevar estados depresivos a una persona, incluso incitándola a la misma muerte. Muy bien, William, muy interesante lo que usted manifiesta, su experiencia también de vida. Pero Raúl, ¿hay algún ejemplo en la Biblia de esto que nos está comentando? Claro que sí, Oscar. La Biblia nos registra el caso de un rey llamado Saúl. Y quiero que leamos dos versículos que se refieren a este ejemplo. Esta primera es Samuel 16:14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y primera Samuel 16:23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Óscar, aunque este caso no es una situación, es una situación contraria, Saúl era atormentado por un espíritu maligno. Cuando escuchaba la música que tocaba un hombre de Dios como era David, Saúl en su espíritu sentía paz. Pero creo que el ejemplo es muy válido, pues sea la situación que sea, la música en realidad sí tiene la capacidad de afectar la vida de las personas, ya sea negativa o positivamente. Sabemos ahí que era afectado la vida de Saúl cuando escuchaba la música que tocaba David. Sí, de alguna manera, alivio. De alguna manera sí le afectaba. Entonces debemos tener mucho cuidado porque la música nos puede llegar a afectar de una manera negativa o positiva. Olga, realmente dentro de la música, ¿qué es lo que afecta a nuestros hijos? Bueno, Oscar, la música está compuesta por melodía, armonía, ritmo, bueno, y la letra, ¿no? Estas cosas en conjunto forman lo que llamamos música. Considero que la letra dentro de la música es la que tiene una mayor influencia o afectación en la mente, en las emociones y en la voluntad del ser humano. Pero pues no podemos desconocer que los ritmos también influencian poderosamente. Un ejemplo, el reggaetón, el rock pesado, aún la música romántica, ¿no? La música clásica que no tiene letra, etcétera. El solo hecho de escucharlos produce un efecto bastante poderoso en las emociones que altera los comportamientos, de manera que una letra mundana con un ritmo como los de nuestra actualidad puede llegar a ser una bomba de tiempo en la mente y en los corazones de nuestros hijos. Hay gente muy astuta que sabe que la letra puede influenciar y en base a ello programan su música para atraer adeptos. William, ¿por qué muchos de los hijos de cristianos escuchan música del mundo, o mejor, música no cristiana? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, hay muchas razones por las cuales los jóvenes hijos de cristianos escuchan esta clase de música. Vamos a nombrar de pronto algunas. Y una puede ser porque les gusta y le produce una sensación agradable. Es que la música ejerce una influencia sobre el que la escucha, ya que es la expresión del corazón del compositor y del ejecutante. Entonces, esta clase de música transmite la actitud y el espíritu que hay dentro de ellos y lógico, va a gobernar a aquellos que le están escuchando. Otra razón de por qué muchos de los hijos de cristianos escuchan música del mundo es porque está de moda y es lo que escuchan sus amigos a los que ellos desean agradar. La presión de grupos puede ser muy fuerte y moverlos a hacer cosas con tal de obtener la aprobación de los amigos. Ellos deben entender en este caso que mi vida espiritual es mucho más valiosa
que la opinión de los demás y que no vale la pena exponer al peligro de la contaminación espiritual solo por agradar a los amigos. Bueno, Oscar, otra razón considero es porque es una forma en la que ellos pueden demostrar rechazo hacia la autoridad, ¿no? Escuchar música que los padres desaprueban puede ser una forma en la que los jóvenes tratan de demostrar su independencia. Bueno, entonces, William y cada uno de ustedes que están hoy acá respondiendo a este tema, que de luego es muy controversial. Entonces, ¿qué música podríamos decir debieran escuchar nuestros hijos? Bueno, nosotros nos movemos dentro de un ambiente espiritual y entendiendo lo que sucede a través de la música. Obviamente que la clásica o la clase de música que pueden y deben escuchar nuestros hijos y aún nosotros mismos es aquella que alaba y glorifica el nombre de Dios. Toda música que exalte su nombre, que nos lleve a vivir como lo hizo Jesús. Y creo firmemente que nuestra sociedad vive de la manera que lo hace, porque de una u otra manera la música ha influenciado sus vidas. Y lógico que Jesús no ha sido el modelo a seguir, ¿no? ¿Y qué nos puede decir Olga del ritmo o estilo musical? Bueno, muy controversial también esa pregunta, ¿no, Oscar? La cuestión de los estilos musicales puede ser muy divisible entre los cristianos, pues hay cristianos que demandan inflexiblemente que no deben usarse instrumentos musicales. Hay cristianos que solo desean cantar los himnos antiguos de la fe. Y hay cristianos que quieren más ritmo y música contemporánea. Hay cristianos que aseguran poder adorar mejor en un ambiente estilo concierto rock, por ejemplo. En lugar de reconocer estas diferencias como preferencias personales y diferencias culturales, entonces algunos cristianos declaran que su preferencia en el estilo de la música es el único bíblico y declaran a todas las demás formas de música, en el mejor de los casos, como profana y si no hasta satánica. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy estamos hablando de uno de los enemigos de nuestros hijos, la música. Pastor William, ¿qué otros aspectos dentro de la música están afectando a nuestros hijos, además de lo que hemos compartido anteriormente? Oscar, claramente tenemos que decir que no solo es la letra y algunos géneros musicales en cuanto al ritmo que afectan a nuestros hijos, sino todo aquello que gira en torno a la música. Está por lo menos las imágenes visuales, y hoy usted puede darse cuenta de que casi todas las canciones tienen un video, y estos videos incitan a nuestros hijos al pecado, las drogas, la inmoralidad, el maltrato, la rebeldía. Esos son los temas centrales y quedan registrados en esta clase de videos. Además está la vida de los artistas, ¿no? Sus excentricidades, sus vidas personales, sus gustos y sus desvíos sexuales. Muchos quieren ser como sus artistas preferidos sin importar qué clase de vida lleven. Los canales musicales también pueden afectar a nuestros hijos. Uno de los fundadores de estos canales, NTV, dijo: la mayor atracción que podemos ofrecer es emocional. Si puedes hacer que sus emociones se pongan en marcha, que olviden su lógica, ya los tienes. En NTV no intentamos cazar a los adolescentes, los poseemos. Ellos aceptarán cualquier cosa que aparezca en la pantalla. William, ¿podríamos afirmar que la música en la actualidad está en contra de Dios? Realmente a Dios lo sacaron hace mucho tiempo de la música, y lo puedo decir por la clase de temas que se expresan en las canciones de la actualidad. Los principios morales que están establecidos en la palabra pues ya son obsoletos para la gente. Las personas quieren vivir de otra manera, no quieren escuchar a Dios, y por eso vemos en la música una marcada rebeldía hacia nuestro Dios. Esto es lo que está en el corazón de la gran mayoría de los adolescentes y jóvenes. Cuando escuchamos temas que promueven la promiscuidad sexual, la perversión sexual, la violencia, el abuso de las drogas, el ocultismo, la rebelión, la verdad relativa, el materialismo, desesperanza, estamos frente a una abierta rebeldía contra nuestro Dios, Oscar. Como este tema o esta serie está dirigida a la familia, a los padres, a los hijos, ustedes como padres, y iniciando con Olga, ¿qué podemos hacer como padres frente a nuestros hijos?
Claro que sí, creo que lo que podemos hacer como padres es, número uno, no incitar a nuestros hijos a escuchar esta clase de música. Seamos ejemplo. No podemos decirle a alguien que haga algo cuando nosotros no lo hacemos, ¿no? Son muchos los padres que no reparan en la música que escuchan, así que los hijos escucharán la música que oyen a sus padres escuchar. Bueno, y como número 2 podríamos decir que es evaluar el contenido de la música que escuchamos. Entonces yo les recomendaría a los padres y a los jóvenes que de pronto nos estén escuchando que adquieran música de buenos autores cristianos. Hay que revisar bien las letras de sus canciones, si sus producciones van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si esto es así, de seguro que dicho autor es un buen cristiano y por lo tanto es una buena influencia. Así que yo les recomendaría que los escucharan. Aunque no esté hablando específicamente de la música, Filipenses 4:8 es una excelente guía de lo que debíamos escuchar en las letras de la música. Vamos a leerlo en Reina Valera. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si esas son las cosas en las que debemos pensar, seguramente también esas son las cosas que debemos invitar a nuestra mente a través de la música y las letras. Es un hecho que cualquier cosa que una persona permita que ocupe su mente, tarde o temprano influirá en su práctica y sus acciones. Esta es la premisa detrás de Filipenses 4:8. Bueno, como número 3 es importantísimo llevar a nuestros hijos por medio de la palabra que se vuelvan a Dios con todo su corazón. Yo creo firmemente que muchos de los hijos de cristianos realmente no conocen al Dios del cielo. Y se hace imperioso que como padres oremos por ellos, volvamos a la escritura para que Dios toque sus corazones y se vuelvan a Él. Si la música es el motor de muchos, que Dios sea más bien ese motor que conozca e influencie totalmente sus vidas. Bueno, y aquí yo quiero hacerle una pregunta a todos los padres que nos están escuchando en esta mañana y que mi esposa tocaba momentos atrás, y es: ¿ha orado usted por esta situación? Si ve que sus hijos están encadenados a la música del mundo, porque lo primero que creo yo que debemos hacer por nuestros hijos es orar por ellos, presentarlos a Dios y orar a Dios para que Dios cambie el pensamiento y el corazón de nuestros hijos. Creo que es algo supremamente valioso. Y como quinto consejo, no los fuerce a que tengan sus mismos gustos en cuanto a géneros musicales. Recuerde que la brecha generacional está marcada por la diferencia de gustos y la música no es la excepción. Años atrás, un pastor amigo mío no le gustaba mucho la voz de Alex Campos, pero su hijo, que le gustaba escuchar a este artista, pues lo hacía seguidamente. Entonces él optó por comprarle no solo la producción titulada El Taller del Maestro, sino que después le compró el libro de este autor, aunque donde cuenta su testimonio de vida, aunque a él no le agradara mucho la voz de Alex Campos. Bueno, vamos ahora a escuchar al hermano Pablo en un mensaje a la conciencia sobre este tema que estamos trabajando aquí en esta mañana. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. La música era estridente y brotaba a chorros de la radio del auto. El adolescente Ronald Howard estaba tan apasionado con lo que escuchaba que ni cuenta se dio que su velocidad aumentaba. Las palabras de la canción decían: tengo una pistola en la mano y el policía viene saltando. Le pego en las rodillas y lo dejo bailando. Con esa canción todavía en su cabeza fue detenido por un autopatrulla. Entontecido por la canción, Ronald recibió al policía Bill Davidson con un balazo en el pecho. 18 meses después, el muchacho pagaba su homicidio, siendo ejecutado por inyección letal. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refrán popular.
Para el caso presente y para muchos casos similares podríamos parafrasearlo. Dime qué música escuchas y te diré lo que eres capaz de hacer. He aquí un joven de 17 años de edad que sin provocación alguna, sin sufrir ningún insulto por parte del policía, aún antes que la gente le dirigiera palabra, sacó su pistola y de un solo tiro lo mató. La música me hipnotizó, dijo después en su descargo el joven. No supe lo que hacía. Dime qué música escuchas y te diré lo que eres capaz de hacer. Pero amigo, no solamente es la música la que nos influye. Son muchas las cosas que por permitirle a nosotros entrada a nuestra mente nos hipnotizan y nos esclavizan. Literatura nociva es una de ellas. Películas violentas y pornográficas es otra. Ciertos programas de televisión son parte de este veneno. Amistades malsanas se añaden también al catálogo. La lista es interminable. Es que nosotros somos esponjas, amigo. Sin querer, nos empapamos de todo lo que consentimos. Aún sin advertirlo, poco a poco entramos a un estado de estupefacción y cuando menos pensamos, ya no nos pertenecemos. Nuestras facultades y nuestra fuerza de voluntad se han convertido en barro y llegamos a ser nada más que pusilánimes robots. ¿Qué podemos hacer para no perder nuestra identidad como creación de Dios? Relacionarnos, mi amigo, con lo más sano del mundo. El Divino Maestro dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Es por eso, mi amigo, que le aconsejo que lea la Biblia. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella, como ninguna otra cosa, nos hace llegar a la altura de la dignidad humana. Lea la Biblia todos los días. Sea la persona completa que Dios intentó que usted fuera. Y encontrará usted entonces lo que es de veras ser creación de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, William, Olga y Raúl, ya que estamos finalizando el tema de hoy, después de escuchar esta interesante reflexión del hermano Pablo, ¿qué conclusión nos deja este tema? Bueno, Oscar, Dios, el creador de la música, ha dado dones y talentos a los seres humanos para que la desarrollen y su fin sea para alabarle y glorificarle. Pero la misma naturaleza pecaminosa del hombre la desvió para generar lo que hoy mal llamamos música, al punto de llegar a afectar toda una sociedad y en especial la juventud. Entonces, por favor, es un llamado a los padres, a los jóvenes, volvámonos a Dios, vuélvase Dios a su palabra para dejar de ser influenciados por un gigante perverso que es la música. Otra reflexión que podríamos extraer de este tema, Oscar, Raúl y amable audiencia, es que no puede haber padre más ingenuo que aquel que cree que la música no puede ejercer un gran poder en sus hijos y aún en ellos mismos, ¿no? Así que si queremos ser padres centinelas de la vida de nuestros hijos, hemos de saber y controlar la música que ellos están escuchando y la que nosotros mismos escuchamos, Oscar. Para bien o para mal, la música ejerce un poder magnético sobre quienes la escuchan. En el caso de Saúl, la música tocada por David traía alivio de la opresión demoníaca en la que el monarca se encontraba. Yo me pregunto, Oscar y queridos oyentes, ¿qué hubiese pasado si en lugar de escuchar a David, Saúl hubiera escuchado de pronto a Marilyn Manson, a Juanes, Shakira, Calle 13, Green Day o Nirvana, Maná, etcétera? ¿Será que el Espíritu Santo hubiese fluido por cada nota musical cantada o entonada por estos experimentados artistas modernos? Bueno, gracias Raúl, William y Olga. Sí, yo considero que, como decía William, no hay padre más ingenuo que aquel que cree que la música no ejerce una gran influencia en la vida de sus hijos. Tiene un gran poder. William, usted tiene un hijo adolescente, creo que le gusta bastante la música, ¿no es así? Exactamente. ¿Cómo ha sido su experiencia de él en cuanto a la relación con él y de la música? Él es tecladista. Bueno, él es Cristian Mateo, es un joven de 15 años, el que nos ayuda a tocar el teclado en Girón y en Bucaramanga. Y bueno, en cuanto a la música con Cristian, él ha sido pues grandemente influenciado por nosotros, porque por medio de la palabra
y por medio de la sabiduría mostrándole qué artista o qué cantautores cristianos sirven o quiénes no sirven. Entonces él ha crecido en ese ambiente y vemos que, bueno, él no es influenciado por la música que cantan aquellos hombres que alaban y glorifican a Dios, y vemos que es un chico que está creciendo sano. Gracias, William. Bueno, el próximo lunes continuamos con esta nueva serie, 10 enemigos que destruyen a sus hijos, y compartiremos el cuarto enemigo, así que no se lo pierda. Y recuerde que el miércoles y viernes también estamos en este mismo horario, de 7 a 7:30 de la mañana, aquí en el día 1020 AM, y por internet a través de radioprimavera.com. Bueno, en esta semana tenemos un pequeño cambio en la comunidad Vida con Propósito. Tenemos las reuniones de 24, van a ser el sábado 24 en Piedecuesta y en Bucaramanga, y en Girón vamos a tenerla el viernes 23. ¿A qué hora, William y Olga? A las 7 de la noche. Los esperamos. Queridos oyentes de Girón, este viernes 23 será la reunión de fin de año y no tendremos reunión el próximo domingo, que es 25 de diciembre. Así que gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.